28 de enero de 1912. Una horda enfurecida de ecuatorianos ingresa sin mayores dificultades al ex penal García Moreno. Para asesinar de forma sanguinaria y con particulares rituales de irracionalidad al líder del liberalismo radical y sus acólitos. Arrastran sus cuerpos por las calles de Quito e incineran lo que queda de ellos en medio del ejido, levantando piras para la inmolación en la que se convirtió esa barbarie. La historia contada en las aulas quiso dejar al populacho como único protagonista del crimen, pero aunque 100 años han pasado y diversos documentos históricos lo han revelado, ¿estamos enterados de los responsables históricos de la hoguera bárbara? Hace 100 años, exactamente en este sitio, en medio de lo que hoy se conoce como el Parque del Ejido, luego de ser asesinados y arrastrados por las calles de Quito desde lo que se conocía como el Panóptico, el ex penal García Moreno, fueron incinerados los cuerpos de los generales Eloy Alfaro, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el periodista Luciano Coral. En el Ecuador del siglo XIX, la herencia del colonialismo no había concluido con la independencia de la corona española. Una burguesía nacional, integrada por grandes comerciantes, banqueros y terratenientes, comenzaban a estancar la conquista progresiva de los derechos cuya tendencia avanzaba en el mundo. Este grupo predominante, hegemónico, que estaba en la sierra ecuatoriana, le interesa mantener un orden político, social, colonial. Pero ya estaba apareciendo en la costa otro grupo económico importante, que es la burguesía terrateniente, que pues estaba desarrollando el cultivo del cacao porque estaba cambiando no solamente la cultura mundial, sino también estaba cambiando la economía del mundo. Sin embargo, emergía un liberalismo de orden, que se sintonizaba con el mundo moderno y para 1851 abolía la esclavitud de nuestro territorio. Una primera generación de liberales, y podemos poner un nombre para tener una referencia histórica que es Urbina, aunque Rocafuerte también tiene principios liberales, ya plantea la necesidad de progresivamente ir otorgando estos derechos. Alfaro comienza a invertir en la revolución urbinista. Comienza a invertir directamente las ganancias que él tenía de tagua, del comercio de la tagua, del café. Alfaro comienza a invertirlas directamente en la revolución. Y en ese sentido es que Alfaro se hace grandioso, porque Alfaro no solo colabora con persona o de palabra, lo hace también con dinero, con plata y persona, como se dice. Pero aún las conquistas eran tibias. Pero el problema era cuánto derecho le íbamos a dar, me pongo el contexto de lo que ellos pensaban, a los ciudadanos, al pueblo llano. ¿Acaso le iban a dar a los indígenas el poder del voto? ¿Acaso le iban a dar a los indígenas el poder de la libertad de expresión, libertad de cultos? Tenían mucho temor, porque sabían que eso significaba realmente entregarle el poder al pueblo y concretar la soberanía popular. Cuando regresa el conservadorismo con García Moreno a la cabeza, los ánimos de un naciente liberalismo radical se exacerbaban. Este se componía por campesinos, negros libres, intelectuales y extranjeros, un ala de pensamiento más social e igualitario. Condicionar la ciudadanía a ser hombre, propietario de tierra y católico, era ya, entre otras cosas, intolerable. Comienza un régimen de violencia y lucha por las transformaciones sociales. En medio de esas luchas populares, emerge un líder. El Ecuador no tenía ni moneda segura,
El Estado era un reparto de rentas, la aduana de Guayaquil cobraba su renta, la iglesia cobraba su diezmo, los latifundistas cobraban la contribución indígena, cada cual tenía su renta. Era necesario tener un Estado que tenga una renta nacional, porque si no había la renta nacional, no había respaldo al sistema del capital, que había que empezar con la libre concurrencia. La toma del Estado era objetiva, era concreta. El hombre que iba a poder hacer eso iba a ser Alfaro, porque iba a involucrar a todo un país. Y eso es lo que, digamos, que lo que da la tónica del Alfaro, es que él, que venía de un gran nivel que le daba una perspectiva general de lo que es un Estado, era sin embargo un hombre popular que le daba una perspectiva en cambio de un líder, de un caudillo. Al juntarse las dos cosas es que eso es Alfaro, ¿no? Nace este líder y decide en 1864 hacer la primera asonada. Y esta primera asonada buscaba terminar con el gobierno de García Moreno. Que le manda a decir Urbina a Alfaro que no haga la asonada debido a que ha fallado la articulación o la planificación nacional, y sin embargo Alfaro decide no hacer caso e iniciar por su propia cuenta la lucha política y la lucha armada. En Montecristi el rostro de Eloy Alfaro se lo ve por todas partes, y es que aquí se formaron las primeras montoneras que lucharon por la conquista de los derechos sociales por 31 años, hasta la Revolución Alfarista el 5 de junio de 1895. Montoneros que luego se configurarían en los liberales radicales, que acompañaron hasta sus últimos días al general. Lo que hace Alfaro es aglutinar esas fuerzas que antes estaban actuando con diferentes líderes, pero para entonces también les comienza a transferir sus ideas, y lo que ocurre es que lentamente aparece un fenómeno de politización de los segmentos populares. El proyecto liberal radical era más nacionalista, humanista y en esencia laico. Alfaro entrega su vida y posesiones a la revolución y el desarrollo del pensamiento revolucionario en autores como Juan Montalvo. Juan Montalvo es uno de los ideólogos del liberalismo, es una de las, más que uno de los ideólogos, es uno de los que habla ya del nuevo Estado que se va necesitando. Es el primero que comienza a nombrar a los artesanos, ya no se mantiene solo con los héroes, sino que comienza a nombrar a los artesanos, a la clase media y todo eso. Es como una primera democratización. Exactamente, es la primera democratización. Es la primera noción de democracia, la presenta Juan Montalvo, y Alfaro justo protege a él. De hecho, chicas, los grandes libros, El Regenerador y después las Catilinarias, fueron los que conmovieron a toda la sociedad ecuatoriana, primero contra García Moreno y luego contra Ventimilla. Su pluma era su espada. Él fue inicialmente un empresario de sombreros y tiene mucho éxito. Él logra amasar una importante fortuna en los primeros años de su vida. Toda esa fortuna la entrega a la causa de la revolución. Ese éxito empresarial, deja de interesarle, porque lo que está en primer lugar para él es la defensa de la patria. Cuando volvamos. ¿Cuáles son los responsables de la muerte de Alfaro? Entre otros responsables de la muerte de los Alfaro están los propios liberales divididos. Pero quiero ser muy claro en esto. Hablamos de los responsables históricos y no de los responsables jurídicos. El acto fue programado, el acto fue planificado y suscitado desde el gobierno de Carlos Freire Santibáñez, desde sectores importantes del clero, que asusaron a la multitud para que se produzca el hecho.
Producidas ya en el Ecuador un sinnúmero de transformaciones. Separada la Iglesia del Estado, instituida la educación laica y conquistados una serie de derechos sociales para grupos como los indígenas o los campesinos, diversos sectores empiezan a encontrar incómodo a Alfaro. El líder revolucionario que era Alfaro ya no pudo avanzar más en su proceso de cambio. Como que por un lado las bases presionaban por una serie de transformaciones como la agraria, que Alfaro al final no se atrevió a hacer. Y por otro lado, los líderes de la oligarquía ecuatoriana, no solamente los grandes terratenientes, sino los banqueros, comerciantes, se dieron cuenta que este líder que les había sido útil para impulsar la revolución a su inicio, comenzaba a ser incómodo. Y claro, lo eliminaron del poder primero y luego lo eliminaron físicamente. El año 1911 es realmente grave para Eloy Alfaro y para el alfarismo. Se produce una reacción nacional y particularmente quiteña contra el segundo gobierno de Alfaro. Al terminar su periodo, Alfaro no atinó qué hacer en su sucesión y terminó imponiendo al presidente Estrada, que murió pocos meses después. Pero la transmisión del mando entre Alfaro y Estrada ya fue muy conflictiva, incluso hubo una asonada en Quito. Y el 11 de agosto de 1911 es derrocado mediante un golpe de Estado. Alfaro sale del país, está en Panamá, pero mientras él está fuera, en la costa ecuatoriana se levanta el general Pedro Montero y se levanta también el sobrino de Alfaro, Flavio Alfaro. Los dos organizan entonces una revuelta pro-liberalismo radical. ¡Viva Alfaro, carajo! Bienvenido, mi general, a salvar la revolución. No he venido a pelear, Pedro Montero. Vengo para la más difícil y heroica de las victorias. La paz. La paz de una vez por todas. Alfaro cometió la debilidad de creer que podía ser mediador. Alfaro no vino a la guerra. Alfaro intentó mediar. En esas condiciones, estos revoltosos, como se los llamaba en la época, son derrotados y se imponen las fuerzas gubernamentales, las fuerzas oficiales, en 3 batallas claves, Naranjito, Huigra y Yaguachi, que ocasionan una muerte pero escandalosa en la época. Eso ocasiona una reacción particularmente serrana y quiteña contra los Alfaro y contra estos rebeldes. Fueron derrotados los liberales y cuando estaban derrotados le encargaron el mando del ejército a Alfaro. Alfaro lo asumió y no continuó la guerra, sino que hizo un acuerdo que firmó delante de los cónsules. Pero desde el jefe de Estado encargado, la suerte para los alfaristas radicales ya estaba echada. El gobierno no lo cumplió y en vez de cumplir el acuerdo los tomó presos a él y a otras 5 personas, 5 dirigentes liberales, en Guayaquil. Se produce el juicio del comandante Montero. El 25 de enero, en medio juicio, es asesinado el comandante Montero, de tal manera que había el riesgo de que a los otros presos les ocurra lo mismo. La orden del gobierno de Carlos Freire Saldumbide es que se los traslade a todo ese grupo 6 a la ciudad de Quito. Me llamo Pedro José Montero, nacido en Yaguachi, ecuatoriano de 50 años. Instigadores y autores. ¿Cuáles son los responsables de la muerte de Alfaro? Hablamos de los responsables históricos y no de los responsables jurídicos. Porque en el proceso, y Pío Jaramillo Alvarado, que fue el acusador fiscal de la época, él mismo dice que no hay el deseo de esclarecer la verdad, que todo se está ocultando. Los pocos que son juzgados son gente del pueblo. El acto fue programado, el acto fue planificado y suscitado desde el gobierno de Carlos Freire Saldumbide, desde sectores importantes del clero, que asusaron a la multitud para que se produzca el hecho. ¡Viva Alfaro, carajo! Pío Jaramillo Alvarado, ante todo, acusa al gobierno de Carlos Freire Saldumbide por no haber adoptado las medidas
que eviten la muerte de los Alfaro y por el hecho de haber obligado, en definitiva, que a los prisioneros se los traiga de Guayaquil a Quito a sabiendas de que corrían un enorme riesgo. No solamente permitió la venida de los presos, sino que la propició, que desarmó al ejército, que inmovilizó a la fuerza pública para que la poblada pudiera cometer los desmanes. El ministro de Guerra, Juan Francisco Navarro, el ministro del Interior, Octavio Díaz, y otros funcionarios públicos. Pudieron haber evitado y mandar a Alfaro al exterior, a su exilio, para que no se muriera, pero definitivamente todas las fuentes documentales y todas las evidencias muestran que estos, que son los brazos operativos de la burguesía costeña, en pacto con los terratenientes, son los que permiten el asesinato de Alfaro. He llegado a la convicción de que el general Plaza no fue directo responsable del hecho. Él más bien se opuso. Él no quiso que los presos vengan. Lo que pasa es que no tuvo la energía para dar una contraorden, que estaban dándola a sus coidearios placistas, que fueron los más directos responsables. Yo creo que Plaza sospechaba que le podían culpar a él y él prefirió no propiciar el asesinato, lo cual no le libra de ser la persona que fue el beneficiario principal del crimen, porque después del asesinato de Alfaro, Plaza se levantó como la figura nacional y el presidente de la República. Recuerde también, y tenemos que ser verdaderos en la historia, que hubo un gran movimiento conservador que se llamó los Carajos de la Curuchupada, en donde estuvieron grandes figuras como Ignacio Lizarzaburu de Chimborazo y el general Melchor Costales, que se enfrentaron también militarmente y fueron derrotados y fueron expatriados. Y recuerde también que la Iglesia no podía permitir tan fácilmente que se la separe del Estado, el poder de manipulación económica que tuvo y esa sujeción de toda la estructura del Estado al poder de la Iglesia. ¡Sacrificado! ¡Quemado! ¡Viva la patria del Sagrado Corazón de Jesús! El clero jugó un rol determinante a la hora de exacerbar los ánimos de una sociedad ya bastante violenta para la época. Actos como beber la sangre de uno de los asesinados por parte de una de las victimarias o gritos tan agresivos como muerte a los masones, que viva la religión, no podían ser sino atribuidos al fanatismo propiciado desde los púlpitos. Antes de Eloy Alfaro, la iglesia es un verdadero aparato del Estado. Los sacerdotes participan del poder, son elegidos para el Congreso Nacional y desde la época garciana, en virtud del concordato que celebró Gabriel García Moreno, la educación estaba en manos de los religiosos. Y además recibía sueldos para los prelados, recibía dinero para las órdenes religiosas extranjeras que ya habían venido sobre todo en la época de García Moreno y que manejaban el sistema educativo en su mayor parte, y recibían a veces mucho más del 50% de los impuestos. Son otros miembros del clero, en su mayoría frailes, que estuvieron en el asunto y que además protagonizaron el propio desfile macabro del arrastre. Ya no era una lucha religiosa contra el laicismo. Schumacher radicaliza el asunto y dice, no, es una lucha entre Dios contra el diablo. El obispo Schumacher en Manabí, el obispo Maciá en Loja, arman guerrillas antialfaristas. Yo desde este Ecuador, provincia de Roma, consagrado al Sagrado Corazón, y Alfaro es el diablo. Pero otros actores también juegan un papel estratégico en el funesto evento. Estos vagones son los mejores testigos de lo fundamental que era el ferrocarril de Alfaro para el comercio y la integración. Uno de los sectores que más se benefició del alfarismo fue justamente el agrícola y el agroexportador, pero, irónicamente, serían de los sectores que más influenciaron en su crimen. Nosotros hacemos decir a Urbina Jado en la película, ¿para qué quiere Tren Alfaro? Si basta que nosotros vendamos los productos primarios, la agroexportación, y compremos los elaborados industriales que hace ya el primer mundo. ¿Para qué quiere modernizar este país si lo importante es
es entregar materia prima y nada más, dice el banquero. Algo que normalmente no se sabe. Alfaro es el primero en organizar los primeros sindicatos liberales en el Ecuador. Procura promocionar a los montubios, de hecho favorece a los pequeños y medianos campesinos de la costa. Todo esto le da un carácter también radical y esa es la parte, por ejemplo, que la oligarquía regional, tanto de costa y sierra, reacciona. Ya la oligarquía guayaquileña, por ejemplo, había quitado su respaldo a Alfaro. Estuvieron muy contentos de que los presos vengan a Quito, porque la idea era precisamente eliminarlos. En algunos casos no habrá habido el proyecto de matarlos, peor aún en esa forma, pero que había una especie de consenso de poner a Alfaro fuera del juego político, eso es absolutamente claro. Para la época existía una enorme cantidad de periódicos locales y algunos diarios de relevancia que adoptaron posiciones políticas directas. El diario El Tiempo, por ejemplo, cuyo principal, Luciano Coral, fue asesinado aquel aciago día, era de corte alfarista, no así otros diarios de importante influencia. Pío Jaramillo Alvarado, en su libro Estudios Históricos, dice que flotaba en el ambiente la intención de exterminar a los prisioneros de guerra, intención que se plasmaba en las páginas de diarios como El Comercio, La Prensa e incluso el diario oficial La Constitución, que el 23 de enero de 1912 decía en sus páginas que incluso el derecho penal moderno admite hasta como axioma la eliminación de los incorregibles. Antes y después del crimen, la prensa antialfarista alentaba y luego parecía celebrar lo ocurrido. Revisemos la crítica que incluye el periódico El Ecuatoriano a una edición del periódico oficial La Constitución del 10 de enero de 1912. El Ecuatoriano lo titula Sentencia de muerte. Así que se supo en esa capital que el señor Eloy Alfaro había pisado tierra ecuatoriana. Ayer lo decíamos y hoy reiteramos nuestra aseveración categórica. Es imposible la vuelta al alfarismo al Ecuador. Y si él viene será para que el pueblo de Quito haga con esa gente lo que el pueblo de Lima hizo con los Gutiérrez. ¿Y qué pasó en Lima? Los hermanos golpistas Tomás, Marceliano y Marcelino fueron asesinados en distintas formas, uno de ellos arrastrado a una plaza para acompañar a sus otros hermanos victimados, a fin de ser colgados y expuestos a la luz pública en una catedral. En los días posteriores a este augurio, ocurrió el crimen, arrastre e incineración de Pedro Montero, y 3 días más tarde, el de los 5 liberales que incluyeron a Eloy Alfaro. 2 días después de la hoguera bárbara, El Comercio saludaba en su edición del 30 de enero de 1912 a los batallones que dieron muerte a los liberales radicales en las batallas que tomaron como prisioneros a los victimados. El editorial titulaba De regreso. Vienen los soldados de la patria radiantes de júbilo, con la frente muy erguida. No son los sostenedores de caudillos, ni los defensores de tiranos, los que hacen su entrada triunfal. Son los leales, son los que acudieron con presteza al llamamiento de la nación y los que volaron a Huigra, Naranjito y Yaguachi a derramar generoso su sangre por la Constitución de la República, por la libertad, por la justicia y no por ningún hombre ni por ningún partido. Hubo un clima que la prensa alentó, en ese sentido hay responsabilidades en ese caso, pero sobre todo es el púlpito. Desde las iglesias más populares de Quito es donde se asusó el asesinato. Y luego la campaña de chismes, la campaña esta informal de la comunicación de mercado, que fue muy eficiente. Si es que uno examina a la época, los editoriales que habían escrito en ellos son para incentivar esta especie de odio, de venganza frente a los Alfaro. Pero el propio Pío Jaramillo Alvarado establece en la acusación fiscal que no hay el deseo de esclarecer porque o hay temor, o nadie quiere comprometerse, o nadie quiere aparecer. Y el propio fiscal dice, y sin embargo se veía en la muerte de los Alfaro y en los arrastres a personalidades conservadoras que iban atrás azuzando y gritando «Viva la religión! ¡Muera el tirano! ¡Mueran los demonios!». Fue un clima conspirativo, en el que el desenlace era previsible.
cuando volvamos. La ciudad de Quito quedó como una ciudad de carniceros, como una ciudad de criminales, porque realmente en pocos lugares del mundo se había dado un crimen de semejantes proporciones. Ese día se inauguró la impunidad, porque nadie movió un solo dedo, ni el gobierno, ni la iglesia, ni el ejército, para detener el asesinato. En el momento del peor desgaste de su figura, cosechando la derrota de los rebeldes radicales, detestado por las oligarquías, abandonado por las bases y demonizado por la Iglesia, que encontraba su eco en la prensa conservadora y placista, Alfaro y sus lugartenientes eran el blanco perfecto para una tragedia previsible. El incumplimiento de la capitulación de exilio a cambio del respeto a sus vidas por parte del encargado del poder, Carlos Freile Saldumbide, las vacilaciones del jefe de Estado Mayor Leonidas Plaza, que más tarde cosecharía los frutos de los asesinatos, el protagonismo inequívoco del ministro de Guerra Juan Francisco Navarro para asegurarse de una muerte cruel ante una publicitada llegada de los prisioneros asediados a plena luz del día, la complicidad de una soldadesca antialfarista y el clima popular idóneo por la embriaguez del fanatismo y venganza fueron el germen perfecto para los sucesos que a continuación pondremos en palabras de dos relatores claves para la historia. Asesinato de Pedro Montero. 20 de enero de 1912, el pueblo de Guayaquil se había levantado contra el gobierno rebelde autoproclamado en el poder al mando del general Pedro Montero. Informe del cónsul británico G.W.E. Griffith sobre el 28 de enero a Sir Edward Grey. Quito, 30 de enero de 1912. El general Plaza, al recibir la negativa del gobierno de aceptar los términos de paz que había convenido con Montero y una orden perentoria de enviar a los prisioneros inmediatamente a Quito, replicó que antes que romper su palabra, renunciaría tan pronto fuera enviada alguna persona para reemplazarle. El ministro de Guerra, general Navarro, fue enviado de inmediato de Quito a Guayaquil, a donde llegó el 25, y el mismo día le formó consejo de guerra al traidor Montero. El proceso comenzó a las 6 p.m. y concluyó a las 7:50 p.m., cuando Montero fue sentenciado a ser degradado y apresado por 16 años en la penitenciaría, ya que no había pena de muerte en el Ecuador. La sentencia fue recibida con protesta de los que estaban presentes en el tribunal, entre ellos todos los soldados que antes habían sido sentenciados por Montero a ser fusilados. Estos sacaron sus revólveres y acribillaron a balazos al traidor. Luego tomaron su cuerpo y lo arrojaron por el balcón a la muchedumbre que estaba al pie, la cual lo decapitó y arrastró su cabeza por la ciudad. Como telegrafió el general Plaza, este acto de justicia popular, cruel y bárbaro, ha calmado al pueblo, en un suceso que coincidiría en muchos detalles con los crímenes del resto de líderes alfaristas. Montero fue mutilado y quemado ante las furibundas multitudes en la Plaza San Francisco, en plena noche de Guayaquil. Montero había sido el único procesado en corte militar por su servicio activo. A los otros les esperaba una condena de prisioneros políticos. Eloy Alfaro y Ulpiano Páez estaban ya apresados al momento de la intervención del gobierno. A Flavio Alfaro, herido todavía por la batalla en Yaguachi, a Medardo Alfaro, Manuel Serrano y el periodista Luciano Coral se los fue a capturar uno por uno. Seguros de su destino, los líderes radicales se aprestaban a una sentencia de muerte previamente reclamada y casi descrita en una serie de panfletos, telegramas y editoriales. La prensa, 11 de enero de 1912. La víbora está en casa. Esta es la víbora que tenemos entre nosotros, oh ecuatorianos, y a esta víbora es preciso triturarla. Recuerde que el general Montero, ella le advirtió a Alfaro que luego de las capitulaciones en las que él pedía un trato digno para Alfaro, el que salga del país sin peligro y demás, él creía que no se iban a cumplir las capitulaciones. Y Luciano Coral, que era tan cercano y que era un periodista y tenía la sensibilidad del escritor y del poeta, le dijo a Alfaro: no vamos a volver vivos, es mejor que salgamos del país o intentemos una nueva acción militar
porque no vamos a volver vivos. Pero también piense usted los años y los desencantos que ya pensaban sobre Alfaro, y piense en el cansancio que debe tener un hombre después de tantas desilusiones, traiciones. Un hombre que no parecía de 70, sino de 85 años, no quiso dar otra batalla, sino enfrentar ya a la final la batalla con la muerte. Pío Jaramillo Alvarado. Alfaro marchaba hacia su muerte, y tan persuadido estuvo de esto que en la estación de Durán dijo a sus conductores: ¿y por qué no nos fusilan aquí? En su defensa ante los congresistas de la época, posterior al crimen, el ministro Navarro decía: confieso que no vacilé en la determinación que debía tomar, puesto que escribo para la historia y ante el juez inexorable de mi conciencia, que al cumplir yo solo, solamente yo, la orden terminante del Supremo Gobierno sobre la inmediata traslación a Quito de esos presos, lo hice en la honrada y profunda convicción de que así lo salvaba de un destino análogo al del general Montero. Pero en los hechos estos buenos propósitos eran contradictorios con los ánimos exacerbados desde el gobierno y la llegada a Quito tan publicitada de los presos. Y entonces los generales y el periodista fueron embarcados a las horas de hostilidad que precedieron a su muerte en el propio ferrocarril trasandino. En la madrugada del 26 de enero fueron trasladados desde Guayaquil y en calidad de prisioneros de guerra llegaron aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Y de aquí serían trasladados hacia el Panóptico. ¿Quién diría que esta, la obra monumental de Eloy Alfaro, sería el último vehículo hacia su condena? A este lugar es a donde llegó la turba, encabezada por José Ceballos. Ellos ingresaron, como ustedes pueden ver, como puede ver todo el público, es un sitio inaccesible. Y la celda donde estaba Alfaro no es una celda que esté a la mano, es una celda a la que se lleva alguien que conoce, que puede guiar por los laberintos de este expenal. Y a esa celda fue directamente la turba. En medio de una sociedad enardecida son traídos hasta este pabellón los generales liberales radicales de Eloy Alfaro y el periodista Luciano Coral, supuestamente para salvaguardar su integridad, cuando paradójicamente es en esta celda en donde el general Eloy Alfaro perdería su vida. El fiscal acusador de los hechos del 28 de enero de 1912, Pío Jaramillo Alvarado, recoge distintos testimonios de ese caótico meridiano en el Panóptico. Testigo, comandante Dávila. Vimos que la gente de tropa llamaba con pañuelos, sombreros y las manos al pueblo, y apenas llegó el pueblo, se abrazaban con los soldados quienes les entregaban sus rifles y yataganes. En ese momento me acerqué a la ventana que da a la calle, la que estaba entreabierta, y de allí vi a ese populacho que gritaba frente al Panóptico: ¡viva la religión! ¡Maten a estos masones! En ese momento sentimos venir por el callejón un grupo de gente que decían: ¡avísennos dónde está el bandido de Flavio! Regresándose enseguida a la serie donde le encontraron al general Flavio y lo victimaron. A poco momento oímos un palmoteo en el atrio del Panóptico, y Octavio Haro abrió un poco la ventana y nos dijo: «Sacan un cadáver». Nos acercamos y vimos que el cadáver era de don Eloy Alfaro, completamente desnudo, que lo arrastraban y enseguida iban sacando los demás cadáveres. Cerramos la ventana para no presenciar ese horrible espectáculo. Testigo, Carmen Sandoval, ayudante de la proveedora del Panóptico. Vi que el cadáver del general Páez lo arrastraron y le daban con piedras sin haber podido conocer a ninguna persona que estos hechos bárbaros cometían. Cuando vi que se regresaba el cochero Ceballos de cerca de la puerta principal y decía: «¡Falta un bandido!», y subiendo la escalera en compañía del zapatero Montenegro y N. Vaca, cochero de la señora Isabel Palacios, fueron en busca del señor general Flavio Alfaro, y dando con él, asimismo lo victimaron. Ceballos estaba armado con un rifle, el zapatero Montenegro con pistola y el zapatero Vaca con un cuchillo que lo tenía en la mano. Testigo, Adolfo Sandoval. Y me consta que el cochero José Ceballos, dirigiéndose al general Alfaro, le dijo: «¿Dónde están los millones que has robado, viejo sinvergüenza?». Le dio golpes con un palo que tenía en la mano, lo botó al suelo y enseguida con el rifle que tenía lo mató. Y luego hizo lo mismo con el general Páez. Cuando muerto ya el general Páez, el carpintero Emilio Suárez
le dio un barretazo en la cara. Enrique Ayala Mora, en cambio, relata: a Serrano lo apuñaló una mujer, que luego bebió su sangre de la daga. Al periodista Coral le cortaron la lengua. Ese 28 de enero, cuando el Ecuador se vació de toda racionalidad, los cuerpos inertes y otros todavía con vida fueron arrastrados por la calle Rocafuerte desde el Panóptico, con toda una muchedumbre agresiva que convergió aquí en la Plaza de Santo Domingo para luego trasladarse en distintos grupos y por distintas vías hacia la culminación de esa barbarie histórica en el Ejido. Todo parecía estar preparado para perpetrar la masacre. Alfredo Pareja Díaz Canseco dice en La Hoguera Bárbara: cuerdas oportunas fueron distribuidas, todos desnudos, a unos de los pies, a otros de los brazos los arrastraban. Algunos se embolsicaban deprisa monedas enviadas para el reparto, y los niños, descalzos curiosos, corrían en pos de los cuerpos, cuesta abajo, al Ejido. Pío Jaramillo Alvarado, en cambio, sentenciaba: en mi conciencia encuentro la angustia infinita que reconoce una culpabilidad en los indicados, pero que comparada con la culpabilidad de los que asusaron la opinión por medio de la prensa, de los mítings, de los discursos, con la culpabilidad de cuantos contribuyeron a formar este ambiente de criminal hostilidad, quisiera tener la palabra de exculpación, quisiera significar cómo existe una diferencia entre la cabeza que piensa y el brazo que ejecuta. Y acuso ante la historia la responsabilidad del gobierno del señor Carlos Freile Saldumbide, y conjuro ante la faz del mundo al Congreso Nacional, que se encargará de formular la acusación definitiva, para que la Corte Suprema diga con su sentencia que la justicia es inexorable para los grandes, como lo ha sido para los pequeños. Este clamor quedó solo en el castigo simbólico y moral. Luego de ser un presidente, un general, un hombre amado en América, morir en las manos de un populacho dirigido por los poderes oligárquicos, estar encerrado en una celda mínima, acostado en ladrillos fríos, recordar toda la vida, recordar todo el esfuerzo para morir en manos del lumpen. El cónsul británico invitado a participar en la mediación entre gobierno y alfaristas señaló: yo he presenciado muchas revoluciones e insurrecciones en muchos países, pero jamás he presenciado un procedimiento tan abominable y sediento de sangre como el que se llevó a cabo en esta ocasión, con el silencio y consentimiento de las autoridades. La ciudad de Quito quedó como una ciudad de carniceros, como una ciudad de criminales, porque realmente en pocos lugares del mundo se había dado un crimen de semejantes proporciones. Pero al mismo tiempo revirtieron el efecto sin quererlo a favor de la mayor revolución republicana en la historia de Ecuador, convirtiendo a su líder en el indiscutible ser humano adelantado a su época, que nos abrió las puertas a la modernidad. Alfaro no puede ser un mito, tampoco un héroe, es lo que fue. Un líder de una revolución que con todos los problemas que también generó, bueno, con todo y eso, lo que nos ha quedado, lo más importante es la integración nacional con el ferrocarril, la educación laica, el matrimonio civil, la promoción de la mujer, la promoción de los trabajadores, fortalecimiento del ejército, bueno, libertades. La Constitución de 1897 y la Constitución de 1906 son las que mejor garantizan las libertades que a la época se buscaban desde el nacimiento de la República en 1830. Yo creo que sobre todo querían poner de lado a la figura de un caudillo que de todas maneras continuaba siendo influyente en ciertos sectores del pueblo y que podía desestabilizar los gobiernos que venían, que eran gobiernos ya íntegramente controlados por la banca guayaquileña. Hasta sus más grandes enemigos señalan que es un hombre honrado, es un patriota, es honrado, es un estadista, es un hombre también que desarrolla su capacidad de acción militar, ¿sí? Y es un hombre que entrega toda su vida a la causa de la nación ecuatoriana. En el 2007 se edificó en esta su natal tierra el complejo Ciudad Alfaro, donde se ubica el mausoleo a don Eloy Alfaro, donde descansan parte de sus restos. En medio de este homenaje, las puntas que emulan el movimiento del machete de sus montoneros, y que también nos recuerdan a esas llamas que no pudieron apagar su espíritu, no pudieron matar sus ideas, las mismas que lo hicieron inmortal.